Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigas y amigos, mientras los dirigentes de la oposición venezolana sigan empeñados en sacar a Nicolás Maduro de Miraflores mediante el empleo de la fuerza, convirtiendo, por ejemplo, el derecho a manifestar que consagra la Constitución en un instrumento de violencia para incendiar calles y delinquir, no habrá paz en el país. Maduro saldrá de Miraflores por la vía electoral como entró. Está obligado por razones legales, políticas, éticas y de dignidad personal a no ceder, a resistir el ataque brutal de que es objeto, tanto por factores internos como por la presión obscena de la conjura forjada en el exterior por falsos demócratas. Pero esto no lo entiende o no lo quiere entender un liderazgo opositor obsesionado con la violencia que practica sistemáticamente a lo largo de 18 años, desde que Chávez le ganó las elecciones en 1998. Nunca ese liderazgo ha jugado limpio. Siempre lo ha hecho con la carta de la subversión en la manga. Así ocurrió el 11 de abril de 2002. Luego con el terrorismo que desató en el país, combinado con el paro golpista contra la industria petrolera. En cada nueva oportunidad apela a un recurso de excepción, como ocurrió cuando se abstuvo de participar en unas elecciones parlamentarias porque estimaba que adoptando esa línea provocaría el golpe de Estado que venía tramando. La guarimba del año 2014, que causó desolación y víctimas durante 6 meses, constituyó otra expresión de la vocación violentista de la oposición. La furia destructiva de los grupos entrenados y adoctrinados para sembrar el pánico en las ciudades importantes del país fracasó por la firmeza que demostró el gobierno a la hora de enfrentar los hechos y por el repudio que manifestó la colectividad. La reacción ante la victoria electoral de Maduro sobre Capriles es otra demostración de que la oposición no respeta reglas de juego. Capriles se rebeló contra el resultado del escrutinio del CNE e instigó a grupos entrenados en la acción directa para que se lanzaran a las calles a consumar la violencia con un saldo de muertes y destrucción de instalaciones del Estado. Ahora Venezuela vive lo que pudiéramos calificar como la etapa culminante de la ofensiva contra la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho. Los líderes de la oposición y quienes los monitorean auspician y suministran recursos desde el exterior, consideran que llegó el momento de la estocada final, que están dadas las condiciones para el remate, porque la conexión oposición interior y los factores que operan en el exterior viven su hora estelar de acoplamiento. Por eso activan los escasos recursos que tienen en el ámbito militar y desactan las guarimbas reformuladas que desafían en la calle a la autoridad, destruyen bienes públicos y esparcen el terror. Con ello buscan deliberadamente una respuesta dura de los organismos de seguridad que sirva de material mediático para la exportación y acredite ante el mundo el objetivo fundamental que no es otro que la intervención militar extranjera. Pero no la tienen fácil, óigase bien. La resistencia del gobierno y del pueblo venezolano está garantizada. Que lo tengan claro, porque aquellos que están comprometidos con la aventura de desatar sobre Venezuela una tragedia infinita por negarse a dialogar, están exponiéndose a lo peor. Pausa y al regresar converso con Mariclín Stelling, analista de medios de comunicación, profesora universitaria y socióloga sobre estos temas y el significado y trascendencia de lo que sucedió en el país el pasado miércoles 19 de abril. Estás viendo
José Vicente Hoy. Mariclín Stelling, analista de medios, profesora universitaria, es una persona que asume el análisis político con mucha racionalidad. En ese sentido, goza de una credibilidad que yo he podido constatar. Es muy importante lo que ella pueda decirnos hoy acerca de los últimos episodios que hemos vivido en la política nacional. Bienvenida. Gracias, José Vicente, por la invitación y por tu opinión sobre mi posición. Tú sabes que es permanente, ¿no? Sí. Bueno, mira, desembocamos en el 19 de abril, ¿no? Las dos marchas. Pero hay un clima previo a eso. Claro. Me interesa que tú analices un poco ese clima. Bueno, el clima previo, un clima intencional de calentamiento y de fervor patriótico de ambos, yo siempre digo ambos bandos, y de calentamiento de un frente de batalla que se está como reinaugurando. Yo siempre digo que aquí hay diversos frentes de batalla, el electoral, que está postergado, el mediático, o que lo llamamos ahora transmediático, porque incluye redes y medios tradicionales, y en la calle también es un frente de batalla que lo estamos como repotenciando y reinaugurando. Ese frente, el nuevo frente de batalla o frente reactualizado, lo fueron calentando fundamentalmente, yo diría, desde la oposición. En mi opinión, el gobierno ha sido como reactivo a la confrontación de calle de la oposición. Siempre la oposición es el que llama a la calle, que fija como una ruta, y el gobierno pues actúa de manera reactiva en esa confrontación de calle. De acuerdo a la convocatoria que hizo la oposición en una fecha histórica como el 19 de abril, la convocatoria era como que esa era la batalla final que se iba a dar en la calle. Yo creo que de alguna manera hubo un error de cálculo de la oposición, porque un término que yo he venido usando, el músculo chavista está despertando, y creo que el músculo chavista se nos ofreció fuertemente el 19 de abril. Creo que fue sorpresa para unos y otros, fundamentalmente para la oposición, que supongo que pensaba que iba a arropar con una marcha que fue importante. Perdona que te pregunte lo siguiente, ¿no? O que te interrumpa. ¿Tú no crees que en ese análisis hay que incluir que hay un desarrollo político en Venezuela extraordinario, ¿no? Sí. Donde la participación está suelta en la calle y hay una gran madurez del ciudadano que asume las marchas por la vía de la oposición, asume las marchas por la vía del gobierno, del chavismo, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que tú tienes razón. En ese sentido, el país más democrático hoy en día en América Latina es Venezuela. Creo que sí, a pesar de el frente de batalla mediático del lado de la oposición ha logrado posicionar internacionalmente en medios, en el mundo diplomático, la idea de que en Venezuela no hay democracia, que hay una dictadura, que hay totalitarismo. De manera que hay ciertos gobiernos donde prácticamente nos están señalando como que es una dictadura de la cual hay que salir. Son quizás estos gobiernos que están orbitando alrededor de Almagro en este momento y alrededor de los Estados Unidos. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo en que aquí hay un despertar democrático donde hasta el momento democráticamente estamos los venezolanos intentando pues posicionar el país que creemos y en el cual queremos posicionar o construir en Venezuela. Y eso lo hemos hecho hasta el momento democráticamente. Digo hasta el momento porque me da la impresión de que hay una intención de empujarnos a una confrontación violenta. Sí, desde luego, porque en esa situación tensa y con la agresividad que muestra la oposición en sus marchas y en otros episodios, ahí pone a prueba la capacidad de defensa del Estado. Claro. ¿No? El monopolio de la violencia que se dice que lo tiene el Estado. Cuando unos manifestantes agreden a un policía, a un guardia nacional, bueno, en cualquier país de la tierra hay una respuesta. Por supuesto. ¿No? De las fuerzas del orden. Pues. Y a la hora de la respuesta, pues, claro. Es difícil precisar que el tono de esa respuesta, la condición de esa respuesta, si es suficiente o no. Pero ahí hay un fenómeno. Y ahí el peligro de la represión. Ahí, por supuesto, es la respuesta de las fuerzas del orden. Sí.
ahí hay un elemento bien importante. Yo creo que el poder de convencimiento de ambos sectores para sus seguidores, pero fundamentalmente la oposición, es verdaderamente fuerte, porque hay una convicción casi que religiosa, una fe casi que religiosa de los sectores de la oposición en que la violencia proviene del sector gobierno, en que la violencia proviene de los colectivos, convertidos en algo así maquiavélico o satánico, culpable de toda la violencia. Tú no sientes en la oposición el reconocer que ellos tienen unas fuerzas de choque que son verdaderamente violentos, que saquean, que disparan, etcétera, etcétera. Ahí no hay reconocimiento de esas fuerzas de choque. Ahora, ahí eso lo que forma hay es la parte, convicción del enemigo, de lo que está haciendo el enemigo. eso que tú dices, que es cierto, forma parte de lo que es la guerra en el terreno comunicacional. Claro, ¿no? que es otro de los Incluso en frentes el de terreno batalla. diplomático, porque una serie de adhesiones y de condenas a Venezuela que proviene de personajes descalificados totalmente y de países que no tienen ni la quinta parte del carácter democrático que tiene Venezuela, como es el caso de México, donde todos los días matan a un policía, las masacres, las mujeres, ¿no? Y las mujeres, etcétera. Bueno, claro, quien domina los medios, quien tiene mayor incidencia en los grandes medios de comunicación, tiene más capacidad claro. para acreditar esas versiones, ¿no? Sí, te compro la idea, sí, no. Creo que sí, que hay grandes transnacionales que son muy importantes en los medios, pero también yo creo que es el momento de revisar la estrategia comunicacional del sector oficial. Correcto. Yo creo que la estrategia Estamos de comunicacional acuerdo. No es la que se necesita para este momento. Hay una suerte de cartelización de todos los medios del Estado, donde las noticias que se priorizan son siempre las mismas, donde no se trabaja de manera crítica al país, y eso creo que la sociedad lo está reclamando, porque la sociedad, el común denominador, hombres y mujeres, estamos viviendo un momento muy crítico en el país desde todo punto de vista. Porque esos frentes de batalla, que los que estamos hablando, se me pasó por alto quizá el frente de batalla económico, que es otro importante frente de batalla. Esos frentes de batalla no solamente lo libran los ejércitos que están en la batalla, o sea, los políticos, el capital privado, el sector público, sino esos frentes de batalla nos afectan a nosotros. Y la iglesia, que la iglesia ya es una iglesia politizada. Pero eso afecta a la ciudadanía, a nosotros, a lo que estamos en el día a día, nos afecta esas batallas quizás ajenas al día a día. ¿Sí? Ahí hay víctimas de esos cuatro frentes de batalla. Las víctimas son es la ciudadanía, eso está claro. Y la ciudadanía tiene poder de decisión, decide, en caso de unas elecciones va a tomar decisiones por quién votar. Yo creo, por ejemplo, que las marchas de la oposición han sido importantes. No debemos desmeritar para nada ninguno de los dos bandos. Las marchas han sido muy importantes, pero yo creo que ahí está ocurriendo un fenómeno como el que ocurrió el 6D. Muchas personas votaron contra una gestión y no por la oposición. En este caso, yo creo que mucha gente está marchando contra algo y no porque apoyan a la oposición. Ese es un fenómeno interesantísimo que habría que analizarlo, porque además supone que hay importante número de ciudadanos y ciudadanas que están marchando, quizás en otro bando, que son rescatables. Exacto. Ahora, fíjate, arribamos al 19 de abril, ¿no? Todo el mundo esperaba un choque de trenes, Sí. la catástrofe, ¿no? El fin del mundo. Había una apuesta, yo diría que internacional y mediática, de que eso sucediera. Que nos íbamos a matar ese día, y no ocurrió. No ocurrió. A mí me recordó lo que me decía Gaviria, el expresidente de Colombia, cuando teníamos las mesas después del golpe del 11 de abril, que él no entendía cómo dos pueblos tan parecidos reaccionaban de manera distinta a la hora de la violencia. Claro, solventamos los problemas de manera El distinta. colombiano se mata, Sí, el venezolano se frena, ¿no? Y hasta ahora es evidente que ocurre eso. Hay desde luego víctimas lamentables, pero no con carácter masivo, de masacre, etc. No, para nada. Exacto. ¿Qué pasó que no hubo choque de trenes? Bueno, yo creo que eso habla mucho del ser democrático y pacífico del venezolano. Yo creo que en este momento, a pesar de los llamados a la paz y a la democracia y al diálogo que están haciendo voceros oficiales,
que pareciera que no los oímos. Yo creo que el venezolano encuentra vías para confrontar sus problemas. El humor es uno, las marchas, las hemos encontrado las marchas como vía de drenar hasta la violencia que tenemos, los deseos de destruir al otro. ¿Dónde destruyo al otro? ¿Dónde lo derroto? Lo derroto en una elección, lo derroto en una marcha, lo derroto a través de los medios de comunicación, lo derroto en las redes, lo derroto en el discurso de los líderes políticos, porque otro frente importante que hay que analizar es el discurso político. Sí, la violencia estaría en lo virtual entonces. La violencia en lo simbólico, en el verbo, en las marchas que han habido violencia, porque no se puede negar, y han habido fallecimientos como tú señalaste, pero las marchas no terminan en una matazón, para nada. Se marcha, cada cual define, porque también hay como zonas, ya hay una geografía o una geopolítica del espacio. Se ha configurado una geopolítica del espacio. Este es mi espacio, no me lo invada. Este es el mío, donde yo marcho libremente. Todos esos elementos nos sirven a nosotros para drenar los deseos de destrucción del otro. Y hemos ido encontrando canales de derrotar al otro, pero no con la violencia física ni con la muerte. Ahora, ¿qué fue lo determinante para que no se produjera la catástrofe? Bueno, yo creo que las fuerzas del orden tuvieron un importante papel allí, manteniendo el orden. Y yo creo que quizás las personas que marcharon, de alguna manera, lograron pacíficamente derrotar a los violentos, a los grupos violentos que habían, esta suerte de terrorismo que surge en las marchas de la oposición. Y yo me imagino que la gran mayoría de la ciudadanía, pues no, de alguna manera no apoya eso. Y terminan pacíficamente sus marchas y se van a su casa. Además, hay el miedo también de la muerte. Que tú marchas con sensación de que, bueno, me puede tocar a mí, aunque hayan sido pocos los fallecimientos, hay un cierto temor de circular. Ayer había miedo de circular, hoy la gente se retiró rápidamente de algunos sectores donde habían conflictos, se retira a sus casas, de manera que todavía nosotros no hemos como pueblo tomado la decisión de destruir físicamente al adversario. Tenemos muchas vías, hemos abierto los venezolanos para derrotar al adversario. Hagamos una pausa. Y al regresar, quiero que abordemos el 19 de abril. Estás viendo José Vicente Hoy. Quiebre histórico. Mira, voy a retroceder un poquito en la historia. Yo creo que ayer sí ocurrió un quiebre histórico, pero un importantísimo quiebre histórico en este país fue la salida al ruedo de Hugo Chávez Frías. Yo creo que ahí hubo un importante quiebre histórico y se inaugura una nueva Venezuela. El día de ayer sí creo que hubo un quiebre histórico, quizás con otras características, porque las premoniciones eran, es el momento de la violencia. Apocalíptica. Apocalíptico completamente, es el momento donde venezolanas y venezolanas se van a matar. Quizás hasta se pensaba en una posible invasión, que pusiera orden. Y en el exterior estaban pegando. El exterior ligando, todo ligando. Medios internacionales, la televisión española, la televisión mexicana, que yo la monitoreé, hablando de lo que había sucedido, no tenían prácticamente palabras para interpretar por qué no llegamos a la confrontación como hubiera podido ocurrir en Colombia, como hubiera podido ocurrir en México, por ejemplo. Ellos estaban un poco sorprendidos, entonces se dedicaban a hablar solo de la magnitud de las marchas. Yo sí creo que y tú eres una buena analista de medios. ¿Ah? Tú eres buena analista de medios. Bueno, que por lo menos hago el esfuerzo. Yo sí creo que el 19 de abril hubo un quiebre histórico, porque yo creo que el 19 de abril reinauguramos la democracia en Venezuela. Se inicia una nueva etapa democrática donde hay posibilidades de paz y de diálogo. A pesar de la violencia en algunos sectores, a pesar de los fallecimientos, yo creo que estamos abriéndole las puertas al diálogo y al reconocimiento del otro, del adversario, que no es mi enemigo a derrotar, no es mi enemigo a destruir, es mi adversario con quien puedo conversar y reconfigurar nuevamente el país. Ahora, eso depende de la manera como asumieron los líderes políticos esa tácita confrontación del 19 de abril, ¿no?
Porque si lo asumen como realmente la creación de un nuevo clima que pueda facilitar lo que hasta Claro. ahora no se ha podido plasmar, que es el diálogo, por ejemplo, Claro, que es la única opción además, ¿no? En el país, claro. podemos marchar bien, ¿no? Y tener esperanza y asumir la fecha del 19 de abril de este año como algo Del 2017, exactamente. importante en el país. De lo contrario, Claro. seguimos corriendo un riesgo. Pero tú tocaste un elemento importante allí que no lo habíamos revisado. Yo creo que aquí hay que, el liderazgo político de uno u otro bando tiene que revisar el discurso político que se está utilizando. El discurso político que se está utilizando, el contenido del discurso. Yo puedo llamar a utilizar la palabra diálogo, paz, convivencia, sin contenido. Porque el contenido del discurso político, del liderazgo político de ambos bandos, es el discurso de la violencia, es el discurso de la confrontación, es el discurso de la descalificación del otro, es el discurso de la destrucción del otro de manera verbal. Es un discurso muchas veces ofensivo. Yo creo que el liderazgo político tiene que preguntarse si después de la demostración que se hizo el 19 de abril, y de la manera pacífica que venezolanos y venezolanos estamos logrando convivir en esta adversidad y en esta polarización y radicalización, si ese es el discurso político que nos merecemos, hombres y mujeres venezolanas, que si ese es el discurso que nosotros nos merecemos. Yo he escrito y he opinado sobre eso, yo no creo ser merecedora de un discurso político el que está utilizando el liderazgo político en este momento, que es el discurso del desastre, de la violencia, de la descalificación del otro. Es un discurso político que además estamos exportando. Yo creo que la ciudadanía común y corriente está en la procura de otro discurso político que en realidad convoque a la conciliación y a la negociación y al diálogo y al reconocimiento del otro. ¿Qué puede hacer el pueblo, el ciudadano común y corriente? Bueno. ¿No? El que pisa todos los días las calles, que se levanta temprano, que no le gusta ese discurso. Bueno, fíjate que ahí hay un fenómeno confrontación, ¿no? importantísimo que tú estás señalando. Ese ciudadano común y corriente que se levanta está en una lucha, que es la lucha por la sobrevivencia, por las condiciones económicas en que estamos viviendo y de carestía y de desabastecimiento que se está viviendo en el país. Entonces ese es un ciudadano y una ciudadana que se levantan para ir a su trabajo y en la procura de los bienes de subsistencia y de medicinas. Y allí se ha ido configurando de alguna manera una suerte de centro político que yo el otro día hice un juego de palabras, un centro político despolitizado. Centro político porque te unes como una tercera fuerza, te integras como una tercera fuerza alejada de esos polos, pero despolitizado, ¿por qué? Porque la lucha ahí es por la sobrevivencia. Ahí no hay una confrontación político-ideológica, ahí hay una unión, lo que te une es la sobrevivencia, es donde consigues los productos, te cambio, yo encontré a alguien de mi trabajo el otro día, te cambio arroz por pasta, estoy cambiando afeitadoras por no sé qué, la gente hace trueques, te reencuentra. Entonces ahí hay un centro político, que es un peligro, porque es un centro político despolitizado, que se está uniendo en la situación crítica o el momento crítico que estamos viviendo está configurando ese centro político, que quizás ayer oyó las convocatorias y tomó la decisión de por quién marchar. Pero esa decisión, como dije al inicio del programa, es una decisión quizás más por razones económicas contra quién marcho y no por quién marcho. Aun cuando reconozco también que ese músculo chavista ha estado despertando y ayer hubo una efervescencia política en la ciudadanía que marchó en general, digo yo. Pero ahí hay un centro político despolitizado que nuestros líderes tienen que pensar en ese fenómeno que está ocurriendo en el país. Uno de los peligros que corre el análisis de lo sucedido el 19 pasado es que el análisis se centre en el volumen de las marchas exclusivamente. Las dos marchas fueron muy buenas. Absolutamente. Yo creo que la del chavismo fue superior. Eso dice. ¿No? Lo digo, sinceramente lo digo. Y además de la euforia y había mucha vehemencia, la pasión, ¿no? Había alegría. Eso que tú llamas el despertar del músculo chavista, ¿no? Pero uno no se puede quedar en eso, sino en buscar, extraer de eso que ocurrió, claro, la urgencia de un nuevo clima en el país, que quizá
es lo que apuesta ese centro que tú dices. Bueno, ocurrió esto, no nos matamos, pero me tienen que dar una tregua, ¿no? No convocar para el día siguiente una nueva Otra nueva manifestación. marcha, como que la ciudad está como sola y como Sí. atemorizada. Bueno, entonces, ¿cómo tratar, tú como investigadora y analista, cómo tratar de crear ese nuevo escenario? Bueno, yo creo que en ese discurso político y en la gestión también, yo creo que hay que... Perdón, porque el nuevo clima es definitivamente la derrota de la violencia. Es la derrota de la violencia, No. pero yo creo que aquí se está pensando, se está actuando y pensando en los frentes de batallas que analizamos en el corto plazo. ¿Sí? Te derroto en la marcha, gané la batalla y no es la batalla final. Te derroto en unas elecciones, te derroto mediáticamente, te derroto en el discurso, te derroto en la OEA, te derroto en UNASUR. Es un pensamiento y un actuar cortoplacista. Yo creo que aquí hemos perdido la capacidad de pensar al mediano y al largo plazo, porque estamos todos los días en una nueva batalla, una nueva confrontación. Te derroto en esta confrontación y me siento feliz porque te derroté en esta microconfrontación, esta pequeñísima batalla. Creo que hemos perdido la visión del mediano y sobre todo la del largo plazo. Porque ahí aparece el fenómeno de la polarización, La que polarización. es lo más irracional que hay. Totalmente. Y la polarización es cortoplacista. Te derroto aquí. Me ¿Cómo? uno, me voy hacia este polo en la marcha, me voy con este polo y vamos a medir cuál fue la marcha más grande y ya estoy feliz, gané yo porque tenía 3 más. ¿Qué ejercicio de imaginación se puede hacer para superar ese clima enfermizo, ¿no? Claro. Viral de la Bueno, polarización? yo creo que ese clima enfermizo viral de la polarización hasta el momento se tiene que derrotar en ese centro político despolitizado. Yo creo que es el espacio que queda para derrotar ese llamado y ese llamado a que nos radicalicemos y nos polaricemos. Ese llamado viene fundamentalmente en la voz de los medios y de las redes, de la mano de las redes y de la mano del liderazgo político. Cuando digo liderazgo político me refiero a toda la franja política que hay en el país. De manera entonces que quizás eso, en esta ciudadanía que se está uniendo, que se reconoce en la crisis, es el momento quizás de ir derrotando. Y creo que de alguna manera, sin querer queriendo, se está haciendo. En la medida que cuando tú no encuentras algo, siempre tienes alguna persona que te dice. El otro día yo fui a un automercado y estaba comprando un jabón de lavar, algo así, y alguien me dijo, no, mire, fíjese que aquí hay 2 precios. Aquí todavía no le han puesto el precio nuevo. Compre esta y reclame en la caja si se la quieren cobrar el precio nuevo. Y entonces se hizo como una estrategia ahí de unión de las mujeres que estábamos comprando jabón y agarramos las botellas que tenían el precio viejo. No, y aparece la calidad del ciudadano. Claro, el del venezolano y la venezolana, que nosotros, a pesar de todo, somos solidarios. Nosotros donde yo vivo organizamos un WhatsApp, un grupo WhatsApp para ver si nos convertimos en consejo comunal. Eso no se ha logrado mucho, pero sí lo que se ha logrado es que independientemente de las diferencias políticas, que las hay muy fuertes, nos convocamos a reuniones, avisamos, hay una persona sospechosa en la esquina, no hay luz en tal puesto. O sea, se está haciendo una solidaridad de grupo y se está sancionando a aquellas personas que pertenecen a ese WhatsApp que empezaron a mandar cadenas políticas o cadenas religiosas y tú ves como le dice vecino, respete las normas. Entonces se armó otro WhatsApp que se llama chácharas. Entonces la gente le dice, vaya a chácharas donde usted puede mandar sus cadenas religiosas y políticas. Esta tiene otra función. Eso es importante lo que está sucediendo en mi comunidad porque nos estamos integrando, dialogando y conviviendo y el mismo colectivo que constituye el WhatsApp está utilizando las normas y sancionando al que transgrede las normas. Eso es un fenómeno interesante de analizar, que está pasando en muchos barrios y urbanizaciones del país. Un nuevo clima, Mariclín, significa que se abre una rendija para el diálogo. Sí, yo creo. No, yo llego nada más que a decir una rendija. No me atrevo a decir una ventana ni una puerta. Una rendijita se abre, ¿no? En la expectativa de los venezolanos que creen en el diálogo. Porque el diálogo ha sido muy vituperado, agredido, monstruosamente. Y usado como un comodín también sin convencimiento. Sí, exacto, sí. Pero se abre esa posibilidad.
El presidente Maduro en su ocasión, el miércoles 19, llamó al diálogo una vez más. Hay que reconocer que el presidente ha sido consecuente desde el mismo momento en que se posesionó en Miraflores, llamando al diálogo, y posteriormente. No voy a hablar en este momento de los desaguisados de la oposición banalizando el diálogo o mostrándose contrarios a él, ¿no? Sino simplemente que él ha hecho ese planteamiento, lo ratificó ahora, hace pocos días, incluso designó una comisión especial, ¿no? Presidido por Jorge Rodríguez, le nombró unos asesores al diálogo. Es decir, que hay la disposición de dialogar, ¿no? ¿Le tomará la palabra a la oposición? Bueno, mira, el liderazgo ahorita, digamos que el liderazgo está ahí comandando la oposición, no está interesado en diálogo, porque considera que hay otro terreno donde pueda derrotar al gobierno, que es en el terreno electoral. ¿Derrotar o derrocar? Bueno, derrocar también se intenta, pero yo me refiero a derrotar en el terreno electoral. Ambos términos están adecuados. De manera entonces que ahí el sector más radical de la oposición no está interesado en el diálogo porque considera que si atrapa al gobierno o le gana en las marchas, le gana en el frente de batalla mediático, le gana en el frente de batalla internacional, va a ir como atrapando al gobierno como un ratoncito en una esquina que después tú le das un zapatazo, ¿verdad? Y el gobierno no le va a quedar más remedio que llamar a elecciones, donde la oposición tiene la certeza de que lo va a derrotar. De manera que en esas condiciones, cuando tú piensas que tienes atrapado a tu adversario y que lo vas a derrotar en un terreno donde tú ganaste en el 6D, bueno, no estás interesado en dialogar. Y si el presidente le da una sorpresa, como por ejemplo, llama elecciones. Convoca las elecciones. Él lo está diciendo y dijo el otro día, estoy ansioso, entre comillas, de que hayan elecciones. De manera que probablemente se presente un calendario electoral porque el gobierno lo está ofreciendo, no de una manera concreta, digamos, y precisa, pero está verbalizando el ansia y el deseo de que existan confrontaciones electorales. Yo me imagino también que hay mediciones y eso que se han hecho donde el gobierno ha ido mejorando la imagen de Maduro, lo he visto por allí, el gobierno ha ido ascendiendo en aceptación. Hay muchas aristas que ambos liderazgos están midiendo constantemente, ¿no? Para terminar, un pronóstico. Un pronóstico. Mira, yo creo que se abre una puerta para dialogar. Se abre una puerta para dialogar como más franca y más honesta, pero también más condicionada y empujada por condiciones reales y concretas, que yo creo que ha sido también una de ellas, puede ser aunque la violencia que ocurrió en las marchas. Es un elemento, ahí hay una señal y un aviso de que podía estarse presentando en Venezuela una conducta violenta que la podríamos quizás consagrar sin querer queriendo como una manera de confrontar al adversario. Yo creo que el 19 de abril, como tú dices, fue una ruptura histórica o una fractura histórica, no sé cómo llamarla, y se abren las puertas para una posibilidad de dialogar, no con mi enemigo, sino con mi adversario. ¿Estás apostando a eso? Estoy apostando a eso y creo que quizás pueda empezar a cambiar la manera de visualizar al otro. Ya no lo visualizo como un enemigo a muerte, sino como un adversario con el cual puedo construir un país o reconstruir un país. Bueno, muchas gracias, Sabe. A ti, José Vicente. Y mucha suerte. Igual, gracias. Una pausa y al regresar, los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. Aumenta la presión del gobierno norteamericano sobre los países caribeños con el objeto de garantizar en una próxima reunión de la OEA un número de votos suficiente para aprobar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. Sobre el gobierno de República Dominicana,
la presión se ha intensificado en los últimos días. Y entre las personas que presionan está el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien visitó la isla y se reunió con uno de los facilitadores del diálogo en Venezuela, el expresidente dominicano Leonel Fernández. Existe tensión interna en la Iglesia Católica. Hay un reclamo sostenido a niveles medios y bajos de sacerdotes parroquiales, así como de laicos, por la posición adoptada por la Conferencia Episcopal. Objetan fundamentalmente la coincidencia con la política de la oposición, por una parte, y por otra, la crítica subliminal que obispos y cardenales le hacen a la política de diálogo que indirectamente recae sobre el Papa Francisco, quien con tenacidad la defiende. ¿En qué puede terminar ese malestar que se observa en estos momentos? Hay conjeturas de diversa naturaleza, pero existe coincidencia en que en la actualidad la cúpula está muy desgastada. Es una estructura mineralizada que tiene mucho tiempo ejerciendo el liderazgo sin renovarse, mientras que en otros niveles de la institución hay un sinnúmero de cuadros religiosos con mayor preparación y disposición para el trabajo pastoral. La encuestadora Datin Corp País, en su entrega correspondiente al mes de marzo de este año, trae los siguientes datos, preguntas y respuestas. A. En caso de buenas posibilidades económicas y financieras, ¿qué preferiría usted hacer? Comprar propiedades, 27%. B. Apoyaría una decisión del gobierno que reemplace el bolívar por una moneda que valga lo mismo que el dólar. Sí, 59%. C. Sobre el diálogo, la tendencia dominante es del 55%. D. ¿Con cuál partido político se identifica más? Tendencia, ninguno, 37%. Durante varios días hubo una campaña sobre la detención y desaparición de Roberto Enríquez, dirigente copellano sin apoyo partidista y sin incidencia en la política nacional en estos momentos. Pero de golpe, Enríquez apareció solicitando asilo en la sede de la Embajada de Chile en Caracas. De inmediato, el canciller de esta nación, Heraldo Muñoz, anunció que éste tenía garantizado el asilo. El anuncio estimuló la campaña contra Venezuela en ese país, en Chile, a través de declaraciones de personeros del gobierno, de Bachelet y de los partidos de la derecha. Así se montan las ollas mediáticas contra un gobierno en el marco de la política exterior. María Ángela Holguín, la canciller de Colombia, declaró lo siguiente en Buenos Aires, donde se encontraba de visita. Comillas, no es posible tener una relación normal con Venezuela. Cierro comillas. Semejante impertinencia, además históricamente falsa, solo se explica por la actual política del país vecino de total entrega a los dictados de la Casa Blanca. Es Venezuela la que siempre ha querido tener una relación normal con Colombia, pero lo impide la oligarquía de ese país y una clase política que siempre ha tenido una actitud abiertamente antivenezolana. Las acciones de calle realizadas por la oposición a finales de marzo y en las primeras semanas de abril de este año responden a una planificación estudiada en detalle con el propósito de extremar la desestabilización y confundir a los organismos policiales de seguridad e inteligencia del gobierno nacional. El calendario fue preparado con rigor y organizado por etapas. De estas etapas ya se han cumplido varias. En el esquema figuran grito de libertad, patea la calle, avispa, rueda rota, días oscuros, árbol verde, patria parada. Las denominaciones no son caprichosas, encubren cada una de ellas un tipo de acción y de trabajo sectorizado. Corresponden a un determinado desarrollo del proceso de agitación que contempla cierre de calles, ataques a instituciones públicas, a cableados eléctricos y al sistema eléctrico nacional en general,
acoso psicológico a militares activos, grafitis y panfletos para ser distribuidos en áreas populares, represalias a los sectores productivos del país, público o privado, que no hayan parado la producción, saqueos y caos en la distribución de alimentos, acciones contra camiones que transporten medicina y alimentos y productos de primera necesidad, así como combustible y gas. El propósito es crear una situación de ingobernabilidad, el colapso de las instituciones, la creación de condiciones para el derrocamiento del gobierno o para una intervención armada extranjera como la que plantea el jefe del Comando Sur, almirante Kurt W. Titt, con la finalidad de actuar ante la crisis venezolana. Confidencial al cierre. Estudios cualitativos de Interlaces. El líder idealizado. ¿Cómo es el líder en quien están pensando los venezolanos para enfrentar y superar las actuales dificultades económicas? A la hora de describir idealmente el tipo de liderazgo anhelado, la mayoría de los venezolanos tiene un principalísimo referente, el comandante Hugo Chávez, independientemente de su posición política. Hay que tomar en cuenta que el proceso de cambios culturales y simbólicos que ha vivido Venezuela en los últimos 18 años acentuó la relación directa y profunda entre el líder y su pueblo, muy por encima de la relación con el partido político. Pero ¿cómo es este líder de acuerdo con Interlaces? Los venezolanos están pensando en un padre y no en un hijo. Fuerte, decidido, estricto y valiente, pero también amoroso, afectuoso, humilde y cercano. Alguien que venga de abajo, que haya sufrido y por tanto conozca en carne propia las carencias y dificultades que sufre el pueblo. Alguien que, si bien nació pobre, logró superarse y alcanzar el éxito, pero luego regresó a su pueblo para rescatarlo y liberarlo. Alguien cercano que escuche a la gente, sus quejas y reclamos, que acepte las críticas, asuma sus errores, así como sus éxitos, y que sobre todo resuelva. Se inclinan por un líder ejecutor que más que carisma tenga un discurso realista y aporte propuestas concretas, que presente hechos y realizaciones, que vigile y supervise. También valoran a un líder conciliador que reúna y proteja a los venezolanos. Hoy son los problemas compartidos y las soluciones esperadas lo que más une a los venezolanos en este momento. Aprecian el diálogo y la comunicación, la convivencia y la colaboración, sobre todo en la búsqueda de respuestas y soluciones. El venezolano que hoy está más cerca de este perfil idealizado de líder de acuerdo al estudio realizado por Interlaces es el presidente Nicolás Maduro. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.